Dios me lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Bueno, un gusto como siempre compartir la palabra de Dios por estos medios, hermanos. Le pido a Dios que sea Él tomando todo el control de esta palabra que va a salir de mi boca, que es su palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y bueno, que sea el Dios de Israel usando su palabra como Él, y solo Él sabe hacerlo, para que esa palabra suya traiga vida, esperanza, fortaleza, consuelo a todo aquel que la escuche y la crea. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, hermanos y amigos, hoy para la gloria de Dios comenzamos con la carta a los Efesios. Vamos a comenzar hoy Efesios 1, ¿verdad? Esta carta es igual que la otra, que Gálatas, la escribió el apóstol Pablo, y va dirigida a los hermanos de la iglesia de los Efesios. Esta iglesia se encuentra ubicada en las regiones de Asia. Ahora, esta iglesia, ahora Efeso se encuentra, Efeso es ahora lo que lo conocemos como Asia. Allí está ubicada la iglesia de Efeso, lo que ahora conocemos como Asia. Bueno, como siempre Pablo va a dirigir esta carta a un grupo de cristianos, a un grupo de creyentes. Y bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir el apóstol Pablo a través de esta carta. Que el Dios de Israel, que el Dios salvo toda Abraham, Isaías, me ayude a poder predicar, hermanos. Ven que siempre tengo muchos problemas para predicar, pero que el Señor me ayude a mí. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a estar en Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14, pero vamos a leer hasta el 10, lo interpretamos con la ayuda del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y luego leemos el resto que nos queda, amén, y lo interpretamos, y lo interpreto de la misma manera, amén. Bueno, vamos a interpretar primero la saludación y luego lo demás, amén. Vamos a leer entonces del 1 al 3. Al 2, vamos a leer el versículo 1 y 2, amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Efeso. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, un saludo al que Pablo nos tiene muy acostumbrado en todas sus epístolas. Primero comienza diciendo que él es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y yo creo que eso no queda más que claro, y yo lo he dicho en mucho de mi vida, pero la verdad es siempre bueno repetirla una y otra vez, ¿amén? La bendición está en la repetición, amén, de la verdad, obviamente. Yo lo he dicho ya muchas veces en muchos videos. Y bueno, el apóstol Pablo es un testimonio vivo un testimonio pues de lo que venimos diciendo, ¿verdad? Y es que el llamado es voluntad de Dios, que Pablo es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, no porque lo quiso, no porque lo buscó, no porque él se esforzó,
no porque lo estudió, no porque lo trabajó, no porque lo sudó. Pablo es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y podemos ver esto, podemos comprobarlo por la vida de Pablo. ¿Quién era Pablo antes de ser el apóstol de Jesucristo? Un perseguidor de la iglesia. Él iba a buscar a los cristianos donde estuvieran, los perseguía y los metía presos. Con la autoridad del Sanedrín, ¿verdad? Entonces es obvio, viendo el testimonio de Pablo, que Pablo no tuvo nada que ver con su llamado. Es decir, Pablo no se esforzó, Pablo no hizo obras buenas, Pablo no guardó los mandamientos, Pablo no hizo nada merecedor de que Jesucristo, para que nuestro Señor Jesucristo, le diera el ministerio apostólico. A eso me refiero. Al igual que tú y yo no hicimos nada para que Jesucristo nos salvara. No fue que yo me porté bien, hice todo y como me esforcé mucho, entonces Cristo decidió salvarme. No, así no pasa. O sea, a veces a nosotros nos parece que es así, pero la realidad real, para la redundancia, es que nosotros no hacemos nada para recibir las bendiciones que Dios nos da por medio de Jesucristo. Amén. Pablo fue llamado por la voluntad de Dios. Amén. Por la voluntad de Dios, no por la voluntad de él, ni de otro hombre, no porque era muy sabio, no porque era muy bueno en lo que hacía, no porque él sabía predicar, no, es por voluntad de Dios. Amén. Al igual que todos nosotros somos llamados a ser hijos de Dios por voluntad de Dios, no por algo que hayamos hecho nosotros extraordinario, que hayamos impresionado a Dios de tal manera que Él diga, bueno, Dilbari, como Dilbari está bueno, pobrecito, yo lo voy a hacer hijo mío porque Él es muy bueno. Así no le pasa, o sea, eso no pasa. Eso es lo más que pasa en la mente del ser humano, que no conoce cómo obra Dios. Amén. Ok. Pero, sigue diciendo, los santos y fieles en Cristo que están en Efeso. Después dice, ¿a quién va dirigida la carta? A los santos y fieles que están en Efeso, en la iglesia de los Efesios. ¿Esto qué quiere decir? Que esta carta va dirigida a personas ya salvas. Ya ellos son salvos. Ya ellos son parte del pueblo de Dios. Ya ellos son de la familia de Dios. Ya ellos son de Dios. Amén. Disculpen a todos, hermanos, oren mucho por mí, porque en verdad es fuerte. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que ya estas personas, estos hombres y mujeres, estos santos de Efeso, han sido redimidos por la sangre de Cristo, han sido justificados por la obra redentora de Cristo, han sido comprados a precio de sangre y ya están en paz para con Dios, y todos son llamados hijos de Dios. Amén. Que todas estas personas son hijas de Dios, por ende son salvas, por ende yo las amo. ¿Sí? Bueno, el orden no es así tal cual, pero para que tengan una idea. ¿Sí? Versículo 2. Versículo 2. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense bien, que Pablo bendice a esta iglesia que está en Efeso, porque ellos ya son hijos de Dios, o sea, ellos son santos de Dios.
Esos son parte del pueblo de Dios y como parte del pueblo de Dios, como son pueblo de Dios, Pablo le pide a Dios que lo bendiga con gracia y con paz. Amén. Entonces es muy importante. La bendición, todas las bendiciones que están escritas aquí en la Biblia, todas y cada una, son del pueblo de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Por ejemplo, alguien que practique hechicería, brujería, santería y todo lo que terminaría, bueno, un poco volviendo, sí, pero nadie que practique brujería, santería, hechicería puede recibir ninguna de estas bendiciones. O sea, Pablo no va a pedir la bendición de Dios, que la gracia de Dios que la gracia de Jesús y la paz de Dios esté con un brujo, o con un santo, o con un hechicero, ¿sí me entiendes? Con un santero, o con un hechicero, ¿entiendes? Estas bendiciones son para el pueblo salvado, para el pueblo escogido, para el pueblo amado. Pablo no está pidiendo esta bendición por incrédulos, ni por brujos, ni por ladrones, sino por el pueblo que ya fue rescatado a precio de sangre. Amén. Muy importante enfatizar eso, ya que si tú quieres recibir todas las bendiciones que Dios el Padre tiene para ti, solamente tienes que ir a Dios el Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, muy importante enfatizar que esta bendición que Pablo le hace a los Efesios, ellos la pueden recibir porque son parte del pueblo santo. Si tú no estás en Cristo, si tú no has querido en Él como tu único y suficiente Salvador, estas bendiciones no están sobre ti. Y todas las bendiciones bíblicas, absolutamente todas, son de nosotros por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. Entonces vamos vamos a ver versículos 3 y 4. Vamos a ir poco a poco. Vamos a leer, a interpretar y luego seguimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Fíjense bien, en Cristo, palabra clave, en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Wow! Bueno. Ok. Vamos a interpretar el 3 y el 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, Pablo bendice a Dios, glorifica a Dios, alaba a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él lo alaba, Él lo exalta, Él lo glorifica. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cada vez que oramos, porque muchas veces por el afán de pedir, nos vamos directo a la gana y pedimos. Pero así como lo hizo Pablo, que primeramente glorificó a Dios, así lo hizo mi Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El Padre nuestro. Pablo aquí está bendiciendo el nombre del Padre nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo ahí está orando como usted debe. Primero se glorifica a Dios, se exalta a Dios, se alaba a Dios
Y Pablo está siguiendo ese modelo. Pablo primero dice, yo bendigo al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer de primero, o primeramente, siempre que vamos a la presencia de Dios. Muchas veces, y me incluyo, caemos en esto de una vez comenzar a pedir. Porque si somos buenos pidiendo, si somos buenos. Pedimos esto, pedimos aquello, pedimos lo otro, y no está mal pedir. Pero hay que saber que también se debe glorificar a Dios. Primero por lo que Él es, porque Él es Dios grande, poderoso. ¿Ven? Y segundo, por lo que Él ha hecho. ¿Ven? Tanto en nuestra vida como en la vida de nuestra familia. Entonces aquí Pablo primeramente glorifica al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Pablo dice la razón por la que en esta ocasión él está glorificando a Dios. O sea, Pablo dice, Dios es bendito, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es bendito, yo lo glorifico, yo le exalto, yo lo alabo. Pero ¿qué ha hecho Pablo para que tú hagas eso con él? ¿Qué ha hecho Dios para que tú hayas hecho eso con él o hagas eso con él? Bueno, aquí Pablo dice, la razón es que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense bien. Toda bendición. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Es decir, nosotros somos salvos del infierno que merece nuestro pecado. ¿Por medio de qué? De Cristo. Dios nos salvó por medio de Cristo. Nosotros tenemos vida y vida eterna. ¿Verdad? ¿Por medio de quién? ¿De nosotros mismos? No, de Cristo. Nosotros tenemos ministerios, tenemos dones, tenemos talentos para servir a la obra de los santos, para la correcta edificación del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy bueno y yo soy muy talentoso y yo sé hablar en lenguas porque yo soy un crack, un genio, yo hablo en lenguas, por decirles algo. No, es por Cristo. Toda bendición que nosotros tenemos de Dios, escuchen bien, toda bendición, perdón, que tanto usted como yo habemos obtenido de parte de Dios, no la obtuvimos por nuestro esfuerzo, no la obtuvimos por nuestros méritos, no la obtuvimos por nuestro cumplimiento a la ley, la obtuvimos por el mérito, por los esfuerzos y por el cumplimiento a la ley, por el cumplimiento de la ley de Cristo. Todo lo que recibimos de parte de Dios, lo recibimos no porque somos buenos, sino porque Cristo es bueno. No porque tú y yo somos los más santos de todos, sino porque Cristo es santo. Por Cristo Jesús tú recibes todo lo que tú tienes de la mano de Dios, todo lo bueno, lo verdaderamente bueno, para la redundancia, que tú tienes en la vida, lo tienes por la gracia de Dios mediante Jesucristo. Así que si nosotros, por ejemplo, y Dios quiera que así sea, a la hora de nosotros, llegamos al tercer cielo, vemos a Dios, a Dios Padre, y vemos al Hijo glorificado, y bueno, gloria a Dios que estemos delante de Él y en su presencia que hay plenitud y gozo y estemos para siempre con Él. Eso no lo conseguiste tú, eso no lo conseguí yo, eso lo consiguió Cristo por ti y por mí. Y nosotros vamos a obtener eso mediante Cristo. Toda
todo bueno y toda buena dádiva procede del cielo, del Padre de las luces, de Dios, en el que no se halló sombra, en el que no se halló tiniebla ni sombra de variación, pero todo es por medio de Cristo. Amén. Todo eso bueno que dice la Escritura, que recibimos de Dios y lo recibimos mediante Cristo. Si tú llegas al cielo para la gloria de Dios y Cristo te glorifica y tú tienes el cuerpo de Cristo en el día bendito y glorioso que esperamos todos sus hijos, no es porque tú te lo ganaste, no es porque tú lo sudaste, no es porque tú lo luchaste, es por lo que Cristo hizo por ti, es en Cristo, es si estás en Él. Si estás en el Hijo, entonces tú tienes todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Amén. Vamos ahora a lo 4. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí hay algo que si lo entendemos bien, vamos a darle la razón. Vamos a entender más el motivo por el cual Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no solamente es que nos bendijo con toda bendición de lo alto, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No. O sea, eso ya es para bendecirlo, para alabarlo, para glorificarlo, para exaltarlo. Ya eso es para yo abrir mi boca y todo el tiempo glorificar a Dios, que su alabanza esté continua en mi boca, como dice en la palabra. Pero aparte de eso, no solamente eso, fíjense bien, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Esto, hermanos, es para estar bendiciendo a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 24/7. Sí. Por eso que yo pienso que nadie bendice a Dios como Él necesita ser bendecido o glorificado. Porque si nosotros supiéramos qué significa esto o meditáramos en esta verdad que yo les acabo de, como tiene que ser, hermano y amigo, no nos faltarían horas del día para glorificar a Dios. Amén. Vamos a ver por qué. Vamos a ver, según nos escogió en el desde antes de la fundación del mundo. Wow. Quiere decir que no solamente Dios me bendice con toda bendición de lo alto, en lugares de privilegios, en los lugares celestiales en Cristo, sino que esa bendición no comenzó cuando yo comencé a respirar. No. Esa bendición no comenzó cuando mi mamá y mi papá se conocieron, se amaron y me tuvieron a mí como hijo. No. Esa bendición, hermanos y amigos, comenzó en la eternidad, allá en el tercer cielo, allá en el trono de Dios, allá donde yo todavía no he llegado, allá en la eternidad pasada esa bendición comenzó. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios antes que yo naciera ya me había escogido para estar en Cristo Jesús. Ya Dios había dicho, Giovanni se va a convertir a mí
a lo que tenga 25 años, por ejemplo, me falla en la mente cuando en el momento preciso que yo me convertí, pero ya tenía 20 y tantos años. Y bueno, Él me va a aceptar, Él me va a amar y Él va a hacer mi voluntad. Eso lo decidió Dios antes que yo estuviera en el vientre de mi madre. Le pongo este ejemplo. Este ejemplo. Saulo de Tarso. Él es mi hijo. Yo lo amo profundamente en Cristo Jesús. Y por ese amor, yo, cuando sea el tiempo que yo he decidido, lo voy a llamar para que Él sea para gloria de mi nombre. Y lo voy a convertir en apóstol de mi Hijo Jesucristo. Y Él va a hacer toda mi voluntad. O sea, el amor de Dios por ti y por mí comienza en la eternidad. Sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno ni nada malo. Comienza en la eternidad. Y en la eternidad Él decide por ti y por mí. Él decide amarte a ti y amarme a mí. De tal manera que me escoge para que yo esté en Cristo Jesús. Para que yo sea salvo. Me escoge para que yo esté en Cristo Jesús. Pero esa elección de Dios no se da en la esfera, tiempo y espacio. Eso es lo más maravilloso. Que esa elección no tiene que ver nada con la voluntad humana. Ni siquiera se da en tiempo y espacio. Se da en la eternidad. Por lo cual, si tú estás en Cristo hoy, si tú tienes toda bendición espiritual en los lugares privilegios, si tú tienes toda bendición espiritual, porque estás en Cristo Jesús, es porque Dios te amó y te escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú estuvieras en su Hijo amado y por ende recibieras todas esas bendiciones espirituales que son en Cristo Jesús. Amén. ¿Estás entendiendo el punto? El punto aquí es que Dios te ama tanto a ti, que ni siquiera, y a mí, que ni siquiera habíamos nacido, y ya Dios te había escogido para darte esa gran bendición en Cristo Jesús. Aún sabiendo Él lo malo que tú ibas a hacer, aún sabiendo Él lo pecador que tú ibas a hacer, aún sabiendo Él que tú ibas a estar de espaldas a Él la mayor parte de tu vida tal vez. Aún sabiendo eso, Él te amó y te cogió para que estuvieras en Cristo Jesús, para que en Él pudieras recibir todas las bendiciones espirituales que Él te tiene preparadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Aquí nos dice para que nos escogió. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que Dios Padre nos escogió para que fuéramos como Dios Hijo y para que pudiéramos tener una comunión correcta, hermosa, deleitosa, gozosa, eterna y permanente con Él. Amén. Porque ¿qué quiere Dios de ti, de mí? Que seamos como el Hijo es. ¿Y qué bendición tenemos si somos como el Hijo es? Bueno, que vamos a estar con el Padre, como el Hijo está con el Padre y el Padre está con el Hijo. Que vamos a tener esa comunión que tiene el Padre con el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo con ambos. Esa es la bendición más grande. La bendición más grande es Dios mismo. Él es la bendición más grande de todas. Entonces Él nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para que recibiéramos toda bendición espiritual en Cristo y fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué? Para poder estar para siempre con Él, para poder gozarnos de Él. Para poder gozarnos de Él como el Hijo se goza de Él. Para poder deleitarnos en Él como el Hijo se deleita en Él.
para poder estar con la persona, con el ser más glorioso, deleitoso, hermoso, maravilloso, todopoderoso. Bueno, adjetivos me faltan para describir cómo es Dios para siempre. Eso es lo que Dios quiere, y por eso Él te amó. Pero te amó antes de que tú nacieras, y te cogió a ti para llevarte a Cristo, para que tú estuvieras en Cristo, a fin de poder tener esta comunión contigo y bendecirte con todas las bendiciones que Él tiene preparadas para ti. Amén. Si me entiendes el gran amor que Dios te ha tenido, no es casualidad que tú hoy estés en Cristo, no es casualidad que tú hoy, después que ahora tienes 40 años, Dios te haya llamado. No fue casualidad que Dios llamara a Pablo, no fue casualidad que Dios llamara a los 2 apóstoles, no fue casualidad. Él los había escogido desde antes de la fundación del mundo para estar en Cristo Jesús con el objetivo de bendecirlo con las bendiciones espirituales, con todas las bendiciones espirituales, para que ellos fueran semejantes a Cristo, porque la mayor bendición que podemos tener es ser semejante a Cristo, porque el ser semejante a Cristo nos va a garantizar que vamos a estar con Dios para siempre. Amén y amén. Bueno, seguimos. Versículos 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Amén. Bueno, 5 y 6. En amor. Ahí toca el amor, que ya lo venimos tocando. Que yo lo vengo tocando desde el primer versículo. Desde el versículo 3. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Wow. Dios me amó tanto. Me amó tantísimo, para que me entienda. Nos amó de tal manera, como dice Juan 3:16, que desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Él nos predestinó. ¿Qué quiere decir predestinó? Él trazó una línea la cual nosotros íbamos a seguir. Por ejemplo, él dijo, Silvano, bueno, este hijo mío es malo, es malo igual que todos los hombres, pero yo por el amor que le tengo desde antes de la fundación del mundo, sin que él se lo merezca, yo voy a llevarlo a él a Cristo, para que él reciba todas las bendiciones espirituales en Cristo, y para que él sea santificado y sea como mi hijo, para que yo esté siempre con él y él esté siempre conmigo. O sea, Dios trazó este plan por su amor. No fue que yo escogí amar a Dios, no, es que Dios me amó a mí desde antes de la fundación del mundo, y por ese amor me predestinó a ser adoptado hijo suyo mediante Cristo Jesús, por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy hoy en Cristo, que tú estás hoy en Cristo, que todos los que estamos hoy en Cristo por el amor de Dios, que nos predestinó, que nos llevó en el tiempo que Él ya había estipulado a los pies de Cristo, para que en Cristo recibiéramos la herencia de hijos. Amén. Por eso que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que recibieron y que ya no es su nombre, le dio la potestad de ser hijo de Dios.
No por sangre, ni por carne, ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. No por sangre, ni por carne. O sea, que no fue una decisión mía. El ser hijo de Dios no fue una decisión mía. No fue que otro hombre decidió por mí. No. Fue Dios el que tomó la iniciativa. ¿Y cuándo tomó Dios la iniciativa para salvarme a mí y adoptarme como hijo suyo? ¿Cuándo Él lo hizo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, para que me entienda, Dios decretó, dijo, Nirvani a los 20 años va a aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque Nirvani es muy bueno. No. Esa no es la razón. ¿Por qué? Porque Nirvani es muy sabio. No sabe muchas cosas. No, tampoco. Esa no es la razón. Dios, entonces ¿por qué? ¿Por qué escogiste a Nirvani para ser adoptado como hijo tuyo? Por medio de Cristo Jesús. ¿Qué te llevó a ti a predestinar a Nirvani a ser adoptados como hijo tuyo? Si Nirvani no tiene nada bueno. El amor. Primero, el motor, el origen de todo es el amor de Dios. El amor. Y después dice, por el puro afecto de su voluntad. O sea, como Dios me amaba, de tal manera, fue su voluntad y su soberana voluntad que Dios llegara a ser hijo suyo por medio de Cristo Jesús. Fue la voluntad de Dios que cada uno de los hermanos de Efeso, que están en la iglesia de los Efesos, fueran santos y sin mancha delante de Él, y fueran adoptados como hijo suyo mediante Cristo. O sea, no tiene que ver. Ahí las huellas humanas no están. Fue voluntad de Dios que si hoy estoy en Cristo, lo repito. Si tú hoy estás en Cristo, si todos estamos hoy en Cristo, todos los hijos de Dios estamos en Cristo, fue por pura voluntad de Dios, por el amor tan grande con que nos ha amado. Un amor incomparable y un amor incomparable y un amor que no merecíamos. Un amor incondicional. El amor ágape de Dios que Dios ha tenido por todos sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Es muy importante porque mucha gente, hasta buenos hermanos en Cristo, tal vez te dicen, no, pero que tú escogiste a Dios y por eso Dios te salvó. Suena muy bonito y todo, pero no es algo bíblico que tú digas que tú escogiste a Dios. No es algo bíblico. Porque aquí dice que Dios nos predestinó en Cristo a ser adoptados como hijos suyos mediante Cristo por el puro efecto de su voluntad. Entonces ahí tus obras, ahí tu elección, ahí tu condición, ahí nada de lo que tú haces o dices, allí aporta nada, ahí el hombre no tiene mérito alguno, ahí todo el mérito y la gloria es para Dios. Por eso que Pablo lo comienza bendiciendo a Dios por esta gran obra que ha hecho. Amén. En amor. Amén. Y dice el motivo también, por el puro afecto de su voluntad, versículo 6, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptar en la mano. Para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea que el motivo, uno de los motivos es también que Dios sea glorificado por su atributo de gracia. Mira, hermano, el pastor John MacArthur, al pastor John MacArthur una vez le preguntaron que un niño, por cierto, le preguntó a él en un video que yo vi, le preguntó a él, ¿y por qué Dios permitió que Eva comiera en la manzana? O sea, ¿por qué Dios permitió que el diablo engañara a Eva? Fue la pregunta concreta del niño. Si Dios podía destruir al diablo en un santiamén. Y el
Y el pastor John MacArthur, claro, esto no está en la Biblia, pero es una muy buena respuesta a esa pregunta tan difícil, ¿verdad? Dijo, bueno, porque si Dios hubiera evitado que Eva y Adán pecaran, nunca hubiéramos conocido la gracia de Dios. La gracia salvífica de Dios nunca lo hubiéramos conocido. Nunca hubiéramos conocido el juicio de Dios. Entonces, Dios nos escogió para ser adoptados como hijos suyos en Cristo. Todas las bendiciones, vuelvo y recalco, son en Cristo por el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que el hombre no tiene nada que ver allí, no juega ningún papel importante, ni siquiera un papel secundario, ni un papel terciario, el hombre no hace nada para que su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, para que Él fuera alabado por su atributo de gracia, para que alabemos la gracia de Dios que es para salvación, para que glorifiquemos a Dios por su gracia con la cual nos ha salvado y nos ha hecho aceptos en Cristo Jesús. Es para que su atributo de gracia salvífica sea manifestado, sea contemplado por todos, por los que están en los cielos, por los que están en la tierra y por los que están debajo de la tierra, y alaben a Dios por tal de gracia que es inimaginable, amén, en la cual también nos hizo aceptos en Cristo. Aceptos sí, porque yo sin Cristo, lo que me merecía de Dios era el agua y fuego del azufre. Igual tú sin Cristo lo que te merece es el infierno. Entonces por eso es tan importante que nos hizo aceptos en el amado. Porque tú y yo delante de Dios, por nuestro propio mérito, lo que íbamos a agarrar era candela para él. Fuego eso. Porque nunca íbamos a ser aceptos delante de Dios por nuestras obras. O por nuestros méritos o nuestras capacidades. Pero gloria a Dios que Él nos hizo aceptos a Él en el amado, para podernos adoptar como hijos en Cristo, para podernos bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y todo eso, lo más sorprendente de acaso fue que no fue cuando yo nací que me empecé a portar muy bien, que empecé a obedecer a mis padres, que empecé a hacer lo bueno delante de Dios. No, fue antes de la fundación del mundo. Y eso es, en parte, para que la gente se dé cuenta que Dios es el que hace la obra. Porque si yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo para ser adoptado como hijo suyo en Cristo Jesús, yo no tenía ninguna obra meritoria. ¿Sí me entienden? Eso es para que la gente se dé cuenta y glorifica a Dios, porque de Dios es la salvación, como está escrito, amén. Entonces vamos al 7 al 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Wow. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Por la sangre de Cristo somos redimidos, es decir, somos comprados, somos libertados, somos sacados de este presente siglo malo. Fuimos comprados a precio de sangre, pero no de cualquier sangre, de la gran, de la sangre preciosa y gloriosa y hermosa y santísima de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos comprados de ese presente siglo malo, fuimos salvados por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Seguimos. Por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Vamos a leer el documento en que tenemos redención por su sangre. El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Wow. Fuimos redimidos de este presente siglo malo por su sangre, en la cual tenemos perdón de pecado. La sangre de Cristo es la única que tiene el poder para quitar la mayor enfermedad y el mayor mal que tú y yo tenemos como seres humanos caídos. La mayor enfermedad no es el COVID, la mayor enfermedad no es un cáncer, la mayor que son enfermedades terribles obviamente, pero no es el mayor problema que tiene el ser humano. No, porque ¿qué pasa con esas enfermedades? Que como duelen al cuerpo, como hacen sufrir al cuerpo, el ser humano se la quiere quitar. Es decir, todo el mundo que tenga un cáncer va a querer curarse de cáncer. Todo el mundo que tenga un SIDA, por mencionar las enfermedades más feas, se va a querer curar del SIDA, por ejemplo. Pero nadie se quiere curar del pecado. Es por eso que yo digo, y lo sostengo, y la Biblia nos muestra, que el mayor mal de la persona no es una enfermedad congénita, no es una discapacidad, no es un cáncer, no es un SIDA, no es un COVID, no, es el pecado. Porque del pecado tú no te quieres curar, del pecado tú no te quieres salvar, a menos que Dios te haya salvado por medio de Cristo Jesús, como ya lo vimos, amén. A menos que Dios, por medio de la sangre de su cordero, te haya redimido, a menos que Dios, por medio de la sangre de su cordero, te haya limpiado de tu pecado, tú no te quieres salvar, ni curar, ni limpiar. Dios tiene que hacer todo el trabajo por ti, que tú no quieres. Pero como Dios te amó y te predestinó a ser todo como hijo tuyo en Cristo Jesús, entonces el mismo Dios que te amó y te predestinó, el mismo Dios lleva a cabo todo esta obra. Te redime, te compra de este siglo malo, te liberta y te limpia de todos tus pecados por medio de la sangre de Cristo Jesús, que tiene poder para vencer la enfermedad más mala que ha existido desde el principio de la humanidad. Su nombre es el pecado. Amén. Bueno, sigamos, hermanos. ¿Qué hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia? Ok. Los pecados según la riqueza de su gracia. Y todo eso por su gracia, por la gracia de Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de quien de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Él para con nosotros que éramos pecadores y no más que nos merecíamos el infierno. Bueno, la gracia de Dios sobreabundó en nosotros y Dios, por medio de esa gracia, nos limpia con la sangre de Cristo, de todo pecado. Amén. Entonces dice el versículo 10, que hizo sobreabundar para con vosotros en toda sabiduría e inteligencia. Wow. Fíjense bien que usa la palabra sobreabundar. ¿Qué hizo sobreabundar Dios para con nosotros? La gracia, su gracia sobreabunda en nosotros y Él lo hizo con toda sabiduría e inteligencia. Es decir, Él lo hizo todo de tal manera. Él hizo que la gracia de Cristo, que su gracia abundara sobre nosotros por medio de su sabiduría e inteligencia. O sea, este plan, aquí, si quieres poner un nombre a esta enseñanza, puede ser el plan de salvación de Dios. Y este plan Dios lo hizo por gracia, obviamente, pero usó también su inteligencia infinita
y su inteligencia infinita para poder llevar a cabo este plan tan maravilloso en Cristo Jesús. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, del cual se había propuesto en sí mismo. Wow. Dios nos dio a conocer, vamos a leer el versículo 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su propósito, de su voluntad, según su beneplácito, del cual se había propuesto en sí mismo, de unir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos en Cristo. Okay. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Okay. Dice aquí, fíjense en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, Dios nos reveló el misterio de su voluntad. Nos lo dio a conocer, nos lo reveló por medio de quién, de Cristo. Amén. Amén, amén, hermano. Según su beneplácito, del cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, según lo que ya Dios había determinado que Él iba a hacer. Amén. Dios nos reveló el misterio. Dios nos reveló el misterio de su voluntad. Fíjense bien. Según como Él quiso. Como Él lo había dispuesto, asimismo Él nos reveló ese misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que Dios envió a Cristo en forma de hombre a darnos vida y vida abundante. El misterio que Dios le reveló es que en su Hijo hay vida eterna. Amén. El que cree en el Hijo no ve la condenación, más el que no cree ya está muerto, ya está condenado. Yo soy la resurrección y la vida, dice mi Señor Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que en mí cree no morirá eternamente. Amén. El misterio que Dios reveló fue como Él mismo se propuso salvar al mundo por medio de Cristo. Amén. Amén. Y dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas en Cristo. O sea, todo el desbarajuste que ocasionó a Adán y Eva, nuestros primeros padres, en el Edén, todo el desbarajuste que ellos ocasionaron por desobedecer a Dios, Dios lo va a rectificar todo eso en Cristo. Es decir, Dios va a corregir la caída de Adán y Eva por medio de Cristo, y Dios va a libertar también a la creación de la maldición que ella recibió por causa de la caída. O sea, Dios está dispuesto a rectificar todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, por medio de Cristo Jesús. Porque claro, como ya dijimos, todo es por medio de Él. Amén. Al unir todas las cosas en Cristo, fíjate bien, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir, en un tiempo que ya Dios tenía sabiamente estipulado y decretado que su Hijo amado iba a aparecer y iba a ser el Salvador del mundo, de muchos, a la gloria de Dios Padre. O sea, todo esto ya Dios lo había determinado así. Y va a haber un tiempo en el cual yo voy a enviar a mi Hijo en forma de hombre. A Él muchos lo van a escuchar, a Él muchos lo van a seguir, y muchos van a ser salvos por medio de Él. Y yo por medio de Él voy a rectificar todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Eso es lo que dice aquí. En el que sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Dios.
Hoy he dicho mucho la palabra guapo. Pero bueno, gloria a Dios. Fíjense bien, en el que sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, muy importante, conforme a propósito de casi todas las cosas según el signo de su voluntad, en el que así mismo tuvimos herencia. ¿En quién tenemos la herencia? En Cristo Jesús. Amén. Habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el propósito del designio de su voluntad. Entonces, ¿en qué tenemos herencia? En Cristo, ¿verdad? Habiendo sido predestinados según el propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, fue Dios el que decidió, Dilbán, yo lo voy a llamar a cierta edad, él va a querer mi hijo y él va a ser salvo. ¿Por qué? Porque yo lo he decidido, porque yo lo he amado a él incondicionalmente. Con amor eterno te he amado y he prolongado desde ti mi misericordia. Entonces, con ese amor eterno, Dios viene, Dios me predestina, y por esa elección de Dios, de la cual yo no tengo parte ni arte, es que yo hoy estoy en Cristo, y es por ese designio que yo, mañana y pasado mañana, y hasta el día que Cristo venga, yo voy a estar en Cristo, y el día que Cristo venga, yo voy a ser salvo y yo voy a estar glorificado, porque ya Dios así lo decidió. Amén. Porque si desvían bien, dice que decimos herencia en Cristo, ¿verdad? Habiendo sido predestinados a recibir esa herencia y a estar con Dios y a tener todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, habiendo sido predestinados por aquel que hace todo según su propósito y el designio de su voluntad. ¿Quién es ese? Dios Padre. Yo no tengo ni parte ni arte en esa decisión que Dios tomó por mí. Yo no tengo ni parte ni arte en el que yo hoy esté en Cristo. Yo sé que ustedes me dirán, hermano, pero usted aceptó a Cristo. Sí, yo lo acepté, pero yo lo acepté en el tiempo que tenía que aceptarlo, el cual yo ya había estipulado, porque había un plan en la eternidad que Dios había elaborado para que yo llegara a Cristo y lo aceptara. El resultado de que yo hoy esté en Cristo, o esto que ustedes ven hoy, de que yo esté en Cristo, es por lo que Dios había decretado, es por el propósito de Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Amén? No fue porque yo escogí a Cristo, no fue porque yo fui el mejor de los mejores y por eso Dios me escogió. Al igual que tú, hermano, y al igual que los hermanos de Efeso que están recibiendo este mensaje, esta carta. Ellos no hicieron nada bueno, ellos no eran mejor que los demás, que las demás naciones gentiles. No, ellos estaban iguales que tú y que yo, muertos en delitos y pecados. No fue que ellos se pararon un día y dijeron, no, tenemos que servir a Dios de Israel. No, yo creo en la palabra del apóstol Pablo, porque viene de Dios Padre y viene de Dios verdadero. No, así no pasó. Nosotros creemos porque ya Dios tenía un plan para nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque ya Dios te había amado a ti y a mí y a los efesios desde antes de la fundación del mundo. Por ese designio y propósito de Dios es que nosotros tenemos herencia con todos los santos, es que nosotros somos herederos, coherederos, herederos de Dios, coherederos mutuamente con Cristo. Si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Por esa decisión de Dios, por ese amor eterno de Dios, es que hoy tú y yo estamos en Cristo.
Por eso que nosotros hoy tenemos herencia con todos los años. Por eso que hoy tú y yo estamos siendo santificados. Por eso es que tú y yo fuimos redimidos. Por ese plan de Dios. No por ti, no por mí. Por ese plan de Dios para la alabanza de su gracia. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, fíjese bien. Nosotros lo que primeramente esperamos es Cristo. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, a fin de que Dios sea glorificado, a fin de que Dios sea exaltado, a fin de que Dios sea magnificado por lo que Él ha hecho. Amén. Por su poder, por así decirlo, desplegado a plenitud en la salvación de aquel que creyó en Cristo. Amén. Amén. Nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Ok. ¿Quiénes fueron los que primeramente esperaron en Cristo? Los apóstoles y las iglesias primitivas, por ejemplo. Pero también esto nos atañe a nosotros hoy en día, porque nosotros también esperamos en Cristo. Nosotros también fuimos predestinados. Porque Dios no tiene un plan A y un plan B para la salvación. Porque Dios no necesita plan A, plan B, plan C. Dios determina un plan, ese plan es perfecto, y así mismo Él va ejecutando ese plan, y todos nos vamos a salvar de la misma manera. Amén. Amén. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra, claro, los apóstoles, los apóstoles son los que primeramente, digámoslo así, fueron predestinados a la salvación. Los apóstoles de primero, o sea, los apóstoles tuvieron la primicia, como quien dice. Pero después Él sigue diciendo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Pero no solamente nosotros los apóstoles, que sí, fuimos los primeros. Dios nos predestinó a ser los primeros. Dios nos escogió para que fueran los primeros en alcanzar esta salvación tan grande. En ser adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús y en recibir la herencia con todos los santos. Nosotros fuimos los primeros. Pero también vosotros. Ahí le habla a los efesios y también a nosotros, hermanos, amados amigos que me escuchan. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, habiendo oído la nueva buena de salvación, el evangelio de vuestra salvación, claro. Porque quien escuchó primeramente el evangelio de parte de Cristo, los apóstoles, obviamente ellos fueron los primeros predestinados. No hay duda, ellos fueron las primicias. Pero todas las iglesias, Efesios, Gálatas, Tesalonicenses, Filipenses, escucharon el evangelio de salvación y creyeron. ¿Por qué creyeron? Por el plan que Dios había establecido ya antes de la fundación del mundo. Amén, gloria a Dios, hermano, alabanza a Dios. Porque yo creo en Cristo, no porque yo soy muy bueno, es porque Dios fue bueno. Y Dios siempre es bueno, ¿verdad? Y me cogió desde antes de la fundación del mundo. Para que yo fuera adoptado como hijo suyo, por el puro efecto de su voluntad, amén. Para santificarme, amén. Al igual que lo hizo contigo, al igual que lo hizo con todas las iglesias que conformaban la iglesia primitiva. Amén. El evangelio de vuestra salvación, claro. Porque tenemos que tener claro que
el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Yo no me voy a salvar porque yo crea que, no sé, porque yo crea en María. Yo no me voy a salvar porque yo crea en José. Yo no me voy a salvar porque yo crea en Elías. Yo no me voy a salvar porque yo crea en Moisés. Es el Evangelio de Cristo lo que salva. El Evangelio de vuestra salvación. Es el Evangelio lo que da salvación. El Evangelio de quién? De Cristo. Porque el Evangelio, ¿quién es? Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que pasa, hermano. Seguimos. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez, como dice local, ¿acaso recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la ley con fe? O el Espíritu se recibe, el Espíritu Santo obviamente se recibe porque es el Evangelio de Cristo. No por mis obras, no porque yo me doy golpe de pecho, no porque yo guardo los 10 mandamientos y los 613 preceptos y cumplo con todas las normas dietéticas no. El Espíritu Santo se recibe por fe. Y habiendo sido sellados y habiendo creído en qué, en el Evangelio de la salvación, en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de la cruz, recibiste como dádiva gratuitamente y por gracia, porque Dios hace todas las cosas de esta manera, el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, para que estéis seguros de que soy hijo de Dios. Amén. Versículo 14, ya para terminar, que es la sala de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es la sala de nuestra herencia? Vamos a ver. ¿Qué es la sala de nuestra herencia hasta la redención? ¿Qué es la sala de nuestra herencia? ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo es como el anticipo de todo lo que debemos de recibir de parte de Dios por el tiempo glorificado. Es decir, es algo que Dios nos da como garantía. El Espíritu Santo es aquel que Dios envía a nuestra vida como garantía de que Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho que va a cumplir en nosotros. Es como, vamos a poner este ejemplo, es como el anillo de boda que uno le da a la mujer. Así se espera un hombre que se lo habla. Cuando uno le pone el anillo de boda a la mujer, eso es como un sello, es como ese anticipo que el hombre va a cumplir con todo lo que él le ha dicho a esa mujer, va a cumplir con todas las promesas y finalmente se va a casar con ella y van a tener esa unión. Esa unión se va a llevar a cabo completamente y por consecuencia van a tener los beneficios de esa unión. Bueno, el Espíritu Santo es ese anticipo, es ese anticipo que nos garantiza que Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho que va a cumplir en nuestra vida. Es decir, que Dios nos va a glorificar, que Dios nos va a dar vida eterna, que vamos a estar para siempre con Dios, que vamos a tener una mansión en el cielo. Todo eso, Dios nos garantiza que nos va a dar todo eso, que nosotros no vamos a perder nada, que el reino lo vamos a heredar sí o sí, amén, porque el sello que es el Espíritu Santo de Dios, eso nos garantiza eso, es la garantía que Dios nos va a cumplir todo eso, amén, para la alabanza de su gloria, para que su nombre sea glorificado por su poder, por su fidelidad y por su amor, amén. Dios me lo bendiga, hermano, Dios me lo bendiga y lo guarde, que Dios de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes, haga su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Dios los bendiga, hermanos y amigos, en el nombre de Jesús, amén.